Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro repaso de la lección. Este día, en esta ocasión especial, vamos a hablar de la lección número 3. ¿Te has preguntado los límites de los recursos? No sé si has conocido a alguna persona que tiene muchos recursos, pero si enlistara las cosas que el recurso puede obtener, tendrías una lista parcial, porque hay cosas que el dinero no puede conseguir. He conocido personas que darían todo su recurso porque un hijo fuera diferente, porque un hijo tomara decisiones diferentes. Pero el recurso no logra eso. Por otro lado, ¿te has preguntado cuáles son los límites de Dios? Esta lección es interesante porque al analizarla encontraremos claridad con respecto a Dios o el dinero y eso nos dará una gran perspectiva con respecto a nuestra decisión. Acompáñenos, por favor, y no se despegue en este repaso de la lección. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso para iniciar con el repaso de la lección número 3, Dios o el dinero. Pero antes de iniciar con ese repaso, quiero presentarles a nuestros invitados en esta mesa de diálogo. Es un placer para mí presentarles, pues cada uno de ellos son pastores de amplia experiencia. De mi lado derecho está el pastor David Javier. Pastor, bienvenido. Él es el presidente de Gema Editores. Saludos a todos. ¿Cómo ve la lección, pastor? La lección es bastante amplia y sobre todo la lección es muy importante porque tiene varias fases que nos orienta en la vida cristiana para que podamos, por la gracia de Dios, no solo ser oidores, sino practicar los principios de mayordomía que aquí se presentan en esta lección. Muchas gracias, pastor. Seguramente va a ser de gran bendición su aporte en esta mesa de diálogo. Tenemos también en esta mesa al pastor Carlos López. Él es el pastor que preside el distrito de Pantitlán. Gracias, pastor, por acompañarnos y bienvenido. Gracias, pastor. Hermanos, un placer estar otra vez con ustedes aquí en una lección trascendente para nosotros, los miembros de la Iglesia Adventista. Conceptos de mayordomía que los que estamos aterrizando este trimestre, pastor, son realmente extraordinarios. Y eso, el poder comprender cada lección y la que hoy vamos a ver, nos va a seguir dando un panorama más amplio de lo abarcante y de lo completo que puede ser una vida cristiana enfocada correctamente en la perspectiva de Dios para nosotros. Amén. Así de que esperamos que sea una bendición también esta lección. Esperamos que sí, pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como es ley en nuestra mesa de diálogo, el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. El pastor atiende actualmente el distrito de Neza, pero pues está aquí de la casa. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Aquí listos para considerar esta lección número 3, Dios o el dinero. Se ha dicho que nuestro futuro eterno depende, ¿verdad?, a quién adoramos. Y yo creo que aquí podemos tomar la decisión, Dios o el dinero, ¿no? Y vamos a ver esta lección tan importante, como decía el pastor, que yo creo la importancia radica en a quién vamos a adorar. Y nuestro futuro eterno se basa en eso. Muchas gracias. Bueno, esta mesa de diálogo ha sido presentada completamente. Ahora quiero compartir con ustedes nuestro bosquejo. Como saben, costumbre es en nuestra mesa de diálogo tener 3 secciones. La primera de ellas va a ser ¿quién es Dios? Analizaremos algunas cosas interesantes en la comprensión de esta pregunta. ¿Quién es Dios? El segundo tópico será ¿qué ha hecho Dios? Y el último y tercer tópico, ¿a quién adoramos? Lección número 3, Dios o el dinero. Antes de iniciar y degustar esta temática tan importante,
quiero invitarlos para que inclinemos el rostro y podamos pedir que sea Dios quien dirija nuestro repaso de la lección. Oremos. Bondadoso Dios, muchas gracias por la vida. Muchas gracias por la oportunidad que nos regalas de en este programa sentarnos, hablar un poquito de quién eres tú, Señor, de lo trascendental que eso puede llegar a ser en nuestra condición humana y, Señor, que eso repercuta en buenas decisiones. Por favor, te ruego que a cada uno de los que estamos en esta mesa de diálogo, tu Espíritu Santo nos guíe, pongas palabras adecuadas, los pensamientos que estén en línea con los pensamientos celestiales. Y a cada uno de nuestros oyentes y seguidores, te rogamos por favor que también lo permees con el Espíritu Santo. Genera en nosotros un cambio, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección número 3, Dios o el dinero. ¿Quién es Dios? El gran conflicto ha sido esquematizado en la Biblia con dos cosas particulares. Lo primero es degradar lo que es Dios, quién es Él, y lo segundo es entonces de esta forma conseguir que la adoración sea enfocada en otra dirección. Es por ello que nuestro primer tópico es ¿quién es Dios? Pastor David Javier, la lección empieza diciendo que el poder entender quién es Dios va a ayudarnos a tomar decisiones. Así es. Nosotros cuando leemos en la palabra de Dios, encontramos de que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y que Dios sobre todas las cosas es creador, y que Dios creó lo que se ve, lo visible, y que Dios creó lo que no se ve, lo animado y lo inanimado. Dios es el creador de todo. Y todo eso que Dios creó es bueno. Porque hay algunos que han mencionado de que es malo, que algunas cosas que Dios creó son malas. Pero no, Dios, todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Lo que ha pasado es que el ser humano ha abusado de la creación, ¿no? Y más que nada de eso, abusado de la creación, también ha pervertido algunas cosas que Dios ha creado, que por eso hay a veces distorsiones que algunos piensan de que eso, pues Dios lo creó o no lo creó. Pero en el sentido de todo lo que existe, Dios ha creado todo y lo ha creado bueno. Y lo creó con un propósito. El propósito de que sea justamente para la corona de la creación. La corona de la creación es el hombre. Es el hombre. Y entonces todo lo que Dios creó, lo creó para beneficio del hombre. Pero en lugar de que el hombre sea beneficiado con eso, el hombre mismo ha desvirtuado lo que Dios ha creado. Es un Dios amoroso, un Dios todopoderoso que todo lo que ha hecho, lo ha hecho a favor de la corona de su creación. Así es. Fíjese que normalmente en el desarrollo de nosotros como seres humanos, nuestro afecto va cambiando en la medida en que nosotros vamos creciendo. Me llamaba la atención y ahorita venía a mi mente que cuando el niño es muy niño ama a la mamá porque es su mamá y lo cuida. Pero después de un tiempecito y ya que es un poquito más grande, empieza a querer más al papá o al abuelito porque le regala cosas. Dios que nos ha diseñado, nos ha regalado la creación. Me llama la atención lo que menciona Deuteronomio 26:11, porque dice, te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Qué bonito, o sea, Dios nos ha creado y eso tiene como objetivo generar en nosotros un gozo inevitable, una alegría. Pero más allá de generar, Pastor Carlos, un gozo inevitable, nos presenta el carácter de Cristo, el carácter de Dios. ¿Qué otras cosas podemos hablar acerca de esto, Pastor? Bueno, el concepto de Dios como creador es un concepto que va más allá de solamente entenderlo y creerlo de esa manera. Porque no es solamente
un asunto intelectual de asumir que yo creo en Dios como creador. Porque esa asunción implica otras cosas. Implica reconocerlo en todos los sentidos de mi vida completamente. Ahora, una de las cosas que sobresalen de Dios como creador y que justamente le dan ese entorno más completo, es que no solamente Dios es el creador, sino que Dios es el sustentador, y es lo que le da a nuestra existencia esa bondad extraordinaria de gozar de los beneficios que Dios dejó para la humanidad, ¿no? Entender esa bondad, ¿no? Hay cosas que nosotros las vemos normales. Por ejemplo, despertamos en la mañana y vemos el cielo, o vemos los árboles, o vemos la naturaleza, o vemos cosas, y decimos, "Ay". Pero entender que hay alguien que lo hizo para que yo lo disfrutara, es un asunto que nos debería de llevar a una relación más íntima y más completa con nuestro Dios. Es el creador, pero es el que sustenta y es el que me hace que disfrute todo lo que Él hizo para mí. Porque esas son unas cosas inherentes del mundo material. Dios los hizo, lo acabas de decir. Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos, para gozarlas, para nuestro bien. Cuando Génesis dice, y vio Dios todo y fue bueno en gran manera, claro que sí, era todo para deleite de nosotros, ¿no? Esa es la parte que nos liga con Dios más íntimamente, el conocer las bondades de su creación para nosotros. Gracias, Pastor Carlos. Definitivamente Dios es un Dios que tiene poder para crear, como ya lo hemos mencionado. Ese poder no solamente se limita a crearlo, sino a sustentarlo. Y en la creación y sustentación de las cosas nos muestra su amor y su bondad, que nos debería llevar a reflexionar cuál es nuestra actitud hacia Él. Sin embargo, podríamos pensar, Pastor Abraham, que bueno, si alguien lo creó, lo hizo perfecto, pues es alguien lejano y no ha probado ahora esa creación bajo el pecado y todo lo demás. Sin embargo, la lección menciona que la perspectiva de Dios frente a esto es bastante amplia. Claro, Pastor, ya se ha dicho que Dios es el creador, ¿no? Y todo lo que hizo Dios es para nuestro beneficio y para nuestro deleite, hemos dicho. Y si vamos a ver algunas cosas de la creación, podemos ver formas, dimensiones, colores, tamaños, aromas, y todo eso atrae a los ojos, atrae a las sensaciones, y es para nuestro deleite. Saborear una rica fruta, por ejemplo, y cuando comamos esa fruta, nuestro pensamiento debe ir dirigido al creador de eso que estamos disfrutando, claro. ¿Sí? Para eso lo hizo Dios. Nos da todo lo bueno, porque Él hizo todo lo bueno y nos los da, para que cuando nosotros lo estemos disfrutando, nuestra mente vaya directamente hacia Él. Gracias, Señor, por lo que hiciste para mí, para mi deleite, ¿sí? Para mi beneficio. Y entonces, si Dios lo hizo, es suyo. Ese es otro pensamiento del cristiano. Me deleito en lo que Dios hizo, ¿sí? Y todo lo que Él hizo es suyo. Y me hizo a mí, también soy suyo. ¿Okay? Y todo lo que tengo también es suyo. Glorifico al Dios creador de todas las cosas, que busca mi bienestar y por eso las creó. ¿Sí? Así que entonces nuestra mente debiera de agradecer siempre, el ser humano debiera agradecer al Dios que todo lo sustenta. Pero el pecado manchó la creación de Dios. ¿No? Pero aún así, Dios toma la responsabilidad de solucionar el problema del pecado a través de su Hijo, que es divino y es humano. Así es. Y pastor, en el principio de mayordomía, digamos que Dios creó esto, ¿no?
y entonces Dios, como dijo el pastor Abraham, Dios me lo regala. Entonces, una vez que me lo regala, ¿qué espera Dios de mí? Lo que Dios espera de mí es que esto que me ha dado, ¿qué es lo que me ha dado Dios? La vida, la salud, un trabajo, me ha dado mis hijos. Todo eso que Dios ha dado le pertenece a Él, no al hombre. Y lo único que Dios quiere es que yo lo cuide, ¿no? Lo administre bien, lo guarde bien, porque es un principio de mayordomía. Pero el hombre ha distorsionado todo, ¿no? Le arrebató a Dios todo el derecho, porque Dios es el derecho de Dios. Entonces se lo ha arrebatado el hombre a Dios. Y entonces el hombre lo que hace, dice, bueno, este es mío, y ahora no le doy a Dios nada. Pero realmente al hombre no le pertenece nada. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y Dios espera que nosotros lo administremos bien, de la mejor manera posible, para poder honrar y glorificar a Dios. Si no, de otra manera, entonces aunque yo sea cristiano, yo adore a Dios y crea en Dios, ¿no? Aparentemente lo estoy haciendo, pero mientras yo me adueñe de las cosas que le pertenecen a Dios, estoy errado. Claro. Estoy fuera de lugar, aunque sea cristiano. Así es. Fíjense que todo ese cariño, todo ese amor, todo ese carácter benevolente de nuestro Dios tiene el propósito de que estemos juntitos, de que estemos unidos, ligados a Él, enamorados de Él. Sin embargo, Satanás pues está dentro de este panorama del gran conflicto con un propósito, y el propósito obviamente es separarnos, ¿no? Me llama la atención, Pastor Carlos, el encuentro de el joven rico con Jesús en San Mateo 19. Me llama mucho la atención porque pensar que, o sea, el joven rico tenía en la mente la concepción de que Jesús era más que un personaje. Él tenía en la mente de que era bueno, y Jesús lo recalca, ¿no? Solo Dios es bueno. Y el hecho de que reconociera a Jesús como Dios está dejando en claro que la perspectiva del joven rico era muy enriquecida de lo que era Jesús. Y se acerca y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Me llama mucho la atención eso y me impacta, porque esto que menciona puede estar sucediendo en nuestras vidas, pastor. Sí, es una realidad que no podemos esconderla. Aferrarnos más a las cosas creadas que al mismo Creador, ¿no? Y hay algo teológico, místico y más allá de la comprensión humana en esa unión de Cristo como Dios y como hombre, ¿no? Porque como Dios nos enseña que todas las cosas pues le pertenecen a Él, pero como hombre nos dice que las cosas fueron creadas justamente para eso, para deleite de nosotros. Y Él ahora como Hijo del Hombre se identifica con nosotros, porque vino a tomar nuestra forma, naturaleza, y entonces esa identificación de Dios con nosotros como Hijo del Hombre es la que nos acerca o nos debería de acercar más íntimamente con Él, para reconocer lo que Él hizo y para darles el lugar correcto de las cosas que Él hizo para bien de nosotros. Y el joven rico había perdido esa percepción, aunque de alguna manera reconocía a Jesús como alguien especial, pero no había esa relación íntima que lo llevó a reconocerlo completamente, y entonces prefirió quedarse con lo creado que darle todo al Creador. Sí, el relato termina diciendo que se fue muy triste, es decir, comprendió que estaba dejando a un lado la salvación, la vida eterna, la oportunidad, el privilegio de vivir con Dios para siempre, pero esa tristeza no lo hizo cambiar, Pastor Abraham. No, pastor. Desafortunadamente él se fue triste, ¿sí? Se fue triste porque iba a perder la vida eterna, porque él prefirió las cosas, las posesiones que tenía, y dice el comentarista que él se fue triste, pero porque perdió la vida eterna.
Él quería las dos cosas. Quiero vida eterna y quiero disfrutar aquí, quiero disfrutar allá, quiero tener todo aquí, quiero tener todo allá. A veces no se puede así de esa manera, ¿no? Porque en el contexto del gran conflicto, pastor, en el marco del gran conflicto, Satanás trata de que nosotros olvidemos lo que dijimos hace rato, que Dios hizo todo para nuestro beneficio y para nuestro deleite. Y que no reconozcamos a Dios como el dueño de todas las cosas, como el creador de todas las cosas. Y yo puse 3 palabras aquí que tal vez nos estén pasando a nosotros y le pasó al joven rico. El desinterés. No valorar lo que Dios hizo por nosotros, lo que decía el pastor. Amanece, despertamos y siempre sucede lo mismo. Es un desinterés total, ¿no? No ponemos nuestra mente en aquel que nos hizo dormir tranquilos, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo siguió funcionando, seguimos, los pulmones siguieron trabajando, el corazón siguió trabajando, pero despertamos y un desinterés total. Otra palabra tal vez la distracción, ¿sí? Hay tantas cosas que amar en este mundo, la comodidad, las cosas materiales, que olvidamos al Dios, creador del cielo y de la tierra. O la preocupación, sería la tercera palabra, la preocupación, ¿qué comeremos o qué beberemos? Y andamos para acá y para allá con el afán de este mundo, que nos olvidamos de Dios. Entonces, el desinterés, la distracción y la preocupación, creo que son palabras que debemos tener cuidado y que siempre debemos tener en mente a Dios como creador y sustentador de todas las cosas. Muchas gracias. Dios es el creador, Dios es divino, pero también humano, conoce y ha vivido en carne propia una relación con las cosas materiales, con las cosas creadas, y aún así todo ello lo diseñó para que nosotros podamos apreciar y valorar el amor que Él tiene para con nosotros. Sin embargo, Satanás tiene una de las mejores tácticas y es generar un amor desmedido por las cosas materiales. Le ha funcionado bien. Hoy, en este tópico, ¿quién es Dios? Quisiéramos animarles para que reconsideremos que es ese Dios el que te permite estar viendo este repaso de la lección. Quédate con nosotros, continuamos en un momento más. Estamos de regreso, gracias por seguir acompañándonos en este repaso de la lección número 3, Dios o el dinero. Y vamos con el segundo tópico, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Pastor David Javier, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Realmente hay una lista interminable de lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, en el huerto del Edén, Adán y Eva cayeron en el pecado. Cuando el hombre cayó en el pecado, entonces vino la violación de la ley de Dios. Y más que eso de la violación de la ley de Dios, pues perdimos la vida eterna. Perdimos la vida eterna y sobre todas las cosas vino una deuda, la paga del pecado. Había que cancelar esa deuda y esa deuda es enorme, enorme. ¿Qué tuvo que hacer Cristo Jesús para poder entonces hacer algo por la humanidad? Dejó su trono. Se despojó, dice Filipenses, Pablo dice en Filipenses que se despojó de sí mismo, se despojó de todo, dejó el cielo, se vino a la tierra para nacer de la Virgen María y entonces hacerse humano. Y al hacerse, lo que yo en forma particular más admiro de Dios y estoy en deuda con Dios, es porque Dios se hizo humano para podernos redimir. Y al hacerse humano para podernos redimir, entonces pues dejó todo. Y algo que yo estoy aún admirado es que Cristo tomó su humanidad no por un momento, no por un periodo de tiempo, temporal, por la eternidad, de tal manera que cuando Cristo venga por segunda vez,
y nos redima en total. Apocalipsis dice que Cristo va a vivir con nosotros por la eternidad. Lo vamos a estar viendo y vamos a estar relacionándonos con Él. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué tanto amor? ¿Por qué tanto amor? Eso es lo que el ser humano no entiende, no comprende. El amor tan inmenso de Dios por todo lo que Dios ha hecho. Dios al venir aquí, entonces con su propio sacrificio, con su propia vida, Él tuvo que pagar todo en nuestro lugar. Y ahora entonces el hombre ha sido librado de la muerte, de la muerte eterna. Ha sido librado también aún de la violación de la ley, con solo aceptar a Cristo en su corazón como su Dios. Es lo más hermoso. Claro, Él viene como un Dios redentor. Si una persona que ha sido enjuiciada por un crimen que no cometió, pero es apresada mientras el trámite y todo, y recibe la libertad producto de una decisión a favor de que es inocente, se siente agradecido, contento, ¿cuánto más nosotros que somos culpables? Pastor Carlos, Cristo, nuestro Redentor, Él ha hecho mucho por nosotros. Ya hablamos de la creación, ahora hablamos de la redención. Hemos sido comprados por precio y librados de muchas sentencias. Dice el comentarista de la lección que hablar de estas cosas es pisar tierra santa. Y así es. Porque si estamos agradecidos con Dios por todo lo que hizo, nos hizo a nosotros, hizo todas las cosas, nuestro agradecimiento se eleva cuando reconocemos y entendemos que Cristo nos redimió ahora. Es decir, le pertenecemos por doblemente, ¿no? Nos hizo, nos redimió. Es interesante el concepto del pecado, ¿no? O sea, Adán y Eva pecaron, desobedecieron y crean una deuda, ¿no? Dejan una deuda que hay que pagarla. Y Adán y Eva no tenían para pagarla, ni nosotros tenemos para pagarla. Y entonces, el que la paga, pues es Dios. Es decir, el que no la debe, la paga. Y Dios se convierte en el primer dueño de una hipoteca, ¿no? El primer dueño de una hipoteca. Y esas dimensiones de Dios, esa comprensión de un Dios que está dispuesto a dejar todo para sacrificarse a lo sumo, un asunto que también todavía no entendemos, ¿no? Porque no llegamos a entender las dimensiones de todo lo que tuvo que dejar el Señor. Por eso Elena White dice que por toda la eternidad, eso es el tema que vamos a estar estudiando, comprendiéndolo, maravillándonos, descubriendo las cosas que se dieron en la eternidad para que ustedes y yo, todos los demás, pudiésemos tener salvación, ¿no? Esa dimensión triple de lo que hizo, de lo que ha hecho y de lo que hará por nosotros, ¿no? La cruz del Calvario, es decir, su muerte, su sacrificio, su resurrección, son la garantía de que le pertenecemos y que ha pagado la deuda completa por cada uno de nosotros. Y eso nos eleva por encima de cualquier otro ser creado y al mismo tiempo nos mueve a darle gloria y a vivir agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Reflexionar en ello nos haría mucho bien. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo le doy gracias a Dios porque Él es un Dios responsable. Cuando Él creó, se hizo responsable de mantener su creación. Cuando su creación pecó, Dios se hizo responsable de salvarla, ¿no? Y entonces se echó a andar todo el plan de salvación. Y el plan de salvación requería, ¿verdad?, que se pagara esa deuda contraída por Adán y Eva cuando pecaron, ¿sí? Y entonces solo el sacrificio de la vida de Cristo podría lograr ese pago
requerido por la justicia divina. Yo creo que aquí es importante, pastor, hablar acerca de esto. ¿Quién estaba pidiendo el pago? Muchos piensan que Satanás, ahí está, paga, paga, paga. Satanás no tiene nada que ver en esto. ¿Sí? ¿Quién requería el pago? La justicia de Dios. ¿Sí? Porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Y entonces Cristo vino y pagó la deuda. Esto hizo que Dios sea justo y sea misericordioso al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos un Dios maravilloso, justo y misericordioso, ¿no? Ahora, Jesús al morir levanta el ticket de compra. Yo ya los compré. ¿Sí? Son míos, me pertenecen, como decía el pastor, por creación y por redención. Le pertenecemos. Y ya saldada la deuda del pecado, ahora nos voltea a ver y espera nuestra respuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros al saber que es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor, que nos compró con su preciosa sangre? Voltea a vernos y nos dice, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y eso ya depende de cada uno. No, y por otra cosa nos preguntamos, ¿y los otros dioses que han hecho por el ser humano? Baal, ¿no? La diosa Acera, los demás ídolos, ¿qué han hecho por el ser humano? No han hecho nada. Así que por eso es que Dios es un Dios celoso, pero no es el celo como el celo del hombre, sino el celo de Dios es realmente diciendo, si yo te creé, yo fui el creador, el redentor, tu sustentador, y ahora ¿por qué me rechazas y eliges a otro? El celo de Dios no es como el celo del hombre. El celo de Dios realmente es decir, yo soy el creador. No hay otro igual a mí. No hay otro. Debe de entenderlo. Debemos de saber que Dios es el único. No hay nadie más. Porque el único que se interesó en llenar ese vacío, en pagar la deuda, es Dios del cielo y de la tierra. El Dios creador y sustentador. Nadie más. Los otros dioses que el hombre se haga, no ha hecho nada por el hombre. Así es. En Éxodo 9:14 se lo dijo, lo dice allí, que Dios habla y declara que va a enviar algunas plagas, pero el propósito es, entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Pastor Carlos. Lo que Dios hace y lo que Dios hará es lo que le da derecho justamente a reclamar eso de nosotros. Reclamar nuestra adoración, nuestro servicio para Él. Esta mañana estaba leyendo la historia de ahí de Mateo 20, donde se relata la historia de aquel hombre que fue a conseguir hombres para que trabajaran en su viña, ¿no? Que a uno los llamó desde la mañanita, que a otro 3 horas después, otros a mediodía, y otros justo una hora antes, ¿no? Interesante, ¿no? Y entonces el problema se suscitó cuando se formaron para pagarles, ¿no? Porque les empezó a pagar no como los llamó, sino al revés. Interesante, ¿no? Les pagó primero a los otros. Y entonces, interesante el concepto, ¿no? No, el tema no es ese, pero me llama la atención que el argumento final del dueño es, porque los demás esperaban, los primeros esperaban que le pagara más. Claro. Si a otros les pagó lo mismo, lo que habían hecho en una hora, dijeron, pues me va a tocar más. Y entonces, el reclamo del Señor. ¿Por qué me reclamas? Ya combiné contigo una cosa. No puedo hacer yo el dueño lo que yo quiera con lo mío. Y ese es el Dios, ese es el Dios celoso que mencionaba el pastor, que reclama de nosotros por lo que ha hecho. Porque, como dice el salmista, ¿no? Sus misericordias
son nuevas cada mañana para nosotros. Entonces, ese reclamo de Dios es justo, es correcto, es propio. Y la respuesta de nosotros, que depende de nosotros, como decía el pastor, pues debería ser justamente esa, la de servirlo, la de adorarlo, la de darle todo también a Él. Claro que sí. Pastor Abraham. Pastor, si consideramos todo lo que hemos dicho, un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios que murió por nosotros, un Dios que se hizo responsable de nuestra salvación, no tiene rival. Definitivo. Pero ¿por qué entonces compite Dios en nuestros corazones con las cosas materiales? ¿No? ¿Por qué compite Dios con el dinero? ¿Por qué compite Dios por nuestros afectos, por nuestro amor? Es que nosotros no consideramos todas estas cosas y nuestra vista espiritual está enfocada en otras cosas. O ni nuestra vista espiritual, porque a lo mejor ni tenemos vista espiritual, nos vamos todos hacia lo material. ¿Sí? No tiene comparación Dios, pero en nuestra mente tal vez sí, porque estamos distraídos y consideramos otras cosas, consideramos cosas terrenas y pasajeras, ¿sí? Y hacemos a un lado las cosas eternas y celestiales, espirituales. Creo que debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Así es. Queridos seguidores, amables oyentes, ese es nuestro Dios, un Dios lleno de amor, que ha hecho demasiado por nosotros. Quédese con nosotros, en un momento regresamos con el tercer y último tópico, a quien adoramos. En un mundo de dolor y tristeza, de pesar lleno tu corazón, el camino parece difícil, sin poder encontrar solución, recordando aquella promesa de encontrar salvación y perdón. En Jesús hallarás la respuesta que dará paz a tu corazón. Alabo a Dios por su amor, que en Jesús me dio salvación. Vengan pruebas o dudas, confío en Él. Soy feliz en su amor, soy feliz. En Jesucristo serás restaurado si le entregas tu vida a Él. Cada día irá a tu lado y en su gracia podrás reposar. Escucha hoy el llamado de Cristo y descansa tus cargas en Él. Una luz brillará en tu vida. Acepta a Jesús, sé feliz. Alabo a Dios por su amor, que en Jesús me dio salvación. Vengan pruebas o dudas, confío en Él. Soy feliz en su amor, soy feliz. Seamos luz para aquellos perdidos, como un faro en la oscuridad, un refugio para el cansado, compartiendo
siempre será. No habrá lágrimas en tus ojos, nuestro gozo será eterno. Alabo a Dios oh, por su amor, que en Jesús me dio salvación. Vengan pruebas o dudas, confío en Él. Soy feliz en su amor, soy feliz. Alabo a Dios oh, por su amor, que en Jesús me dio salvación. Vengan pruebas o dudas, confío en Él. Soy feliz en su amor, soy feliz. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en esta lección, la lección número 3, Dios o el dinero. Y vamos a tomar el último de los tópicos. ¿A quién adoramos? Hemos analizado que Dios es el creador, el sustentador y que no tiene rival definitivamente, o no debería tenerlo. Quiero introducir con una frase, Pastor David Javier, que, bueno, no sé, creo que es una de las frases que todo joven ha pensado o ha dicho. Yo hago con mi vida lo que quiera, pero ¿es mi vida realmente? Pastor David. La lección nos está enseñando que debemos nosotros de aprender una cosa: no tener una vida doble. Eso es lo que nos está enseñando. No podemos llevar una vida doble. O adoro a Dios, o a mí mismo, o a las cosas creadas. ¿A quién? Necesito que elegir. Y yo creo que debemos de elegir, al leer esta lección, nosotros como creyentes en Dios, debemos elegir servir a Dios, adorar a Dios, inclinarnos a Dios, constantemente adorarle, día y noche, cada vez que podamos hacerlo, dedicar el tiempo necesario, porque no podemos llevar una vida doble. Claro. Y esa vida doble se puede llegar a sintetizar en nuestra práctica, nuestra vida, si no hemos comprendido que Dios es el dueño de todo y no hay rival para Él. Y bueno, realmente el decir yo hago con mi vida lo que quiera denota que no he comprendido, que no es mía la vida, ¿no? Pastor Carlos. Comprender, entender que Dios es el dueño y que yo soy mayordomo, exige de mí una respuesta. Y esa respuesta no es otra más que el rendirme y el adorarlo. Y esa debería de ser la respuesta básica de nosotros los cristianos. Esa relación con Dios, esa relación de dueño y de mayordomos, es lo que hace que la vida del cristiano sea completa y total, ¿no? Es la que le da sentido a nuestra existencia, es la que nos da el sentido de pertenencia para con Dios, y es el que hace que ustedes y yo le demos a las cosas el valor correcto que cada una de ellas debería tener en nuestra vida. Así es. Levítico 25:23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Ustedes son forasteros, son extranjeros para conmigo. Dios deja en claro su sentido de pertenencia. Ahora, ok, yo reconozco esa pertenencia y le voy a adorar. Entonces cada sábado voy y le canto, estudio la Biblia una vez por semana a la iglesia. ¿Eso es adorar a Dios, pastor? Pastor, la adoración a Dios es nuestro estilo de vida que llevamos. Un estilo de vida apegado a su voluntad. Y tener una relación de dependencia total de Él como creador.
Dios es superior a su creación. Dios es superior a nosotros. ¿Sí? Son más altos sus pensamientos que mis pensamientos. Somos tan débiles así que, dice el comentarista, dependemos de Dios para nuestra siguiente respiración. ¿Sí? Si Dios lo decide, aquí nos acabamos. Pero Él tiene la responsabilidad de sustentar lo que cree, lo que crea, y también de salvarlo. Bendito sea Dios que así es, ¿no? Pero no nos creamos más de lo que somos. Creo que ese es el problema. Fue el problema de Satanás. Creía que merecía más, ¿no? Por lo que era. Creo que si comprendemos que somos criaturas, es decir, que somos creados, entonces debemos adorar a nuestro Creador. Si dependemos para vivir de tantas cosas, nuestra comida, nuestra bebida, y que Dios es el que la da, debemos adorar al que nos da todo. Si comprendemos que somos seres pecaminosos y que necesitamos salvación y que solamente nuestro Dios lo hace, nos salva, entonces adoremos a aquel que nos salva. Tenemos razones de sobra para estar pensando en todo el día, en adorar a Dios por lo que Él hace, ha hecho y hará por nosotros. ¿Sí? Así que nuestra vida, la adoración del cristiano es reconocer a un Dios creador, sustentador y redentor, y tenemos razones para estar pensando en Él y para alabarlo todo el día. Claro que sí. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección número 3, Dios o el dinero. Y es momento de las conclusiones. Pastor David Javier, antes de retirarnos, conclusiones para nuestro público. Yo creo que una de las partes principales de la lección es, si Dios es el creador, el sustentador, el que pagó mi deuda, todo lo ha hecho Dios, entonces las cosas materiales que yo tengo, aún la vida que yo tengo, todo debo de ponerlo en segundo plano. Y en primer lugar a Dios. Aquí es donde tengo que elegir. Mi resumen es eso, ¿no? Hay que poner, las cosas materiales deben de ocupar en mi vida el segundo plano, no el primer plano. Y si las cosas materiales ocupan el segundo lugar, el último plano, y entonces pongo a Dios en primer lugar, estoy dirigiendo mi vista correctamente. Estoy mirando a Cristo, como dice Pablo. Y entonces mi vida va a depender totalmente de Dios y no de las cosas que tengo. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Pastor David Javier, por habernos acompañado en este repaso de la lección. Ha sido un privilegio tenerlo en esta mesa de diálogo. Pastor Carlos, gracias por estar con nosotros, gracias por los aportes. Quisiera escuchar una última apreciación, una conclusión, un mensaje final para este repaso de la lección. Bueno, habría muchas cosas que concluir, ¿no? Pero como solamente hay que dejar una, yo creo que el mensaje de Pablo a Timoteo, o a través de Timoteo para nosotros hoy, es un mensaje muy, muy apreciado, que deberíamos de tenerlo en consideración nosotros. Pensando en Dios como el proveedor. Dios es el que nos provee, y como es el que provee, es el que merece, decía hace rato, nuestra adoración. Y una de las cosas que creo que nos ayuda a definir entre Dios o las riquezas es el estar contento con lo que tenemos. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, y Timoteo nos los pasa a nosotros, cuando le dijo, así que, dice el pasaje de 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Yo creo que estar satisfechos con lo que Dios nos da es la clave de darle a Dios ese lugar que a Él le pertenece y reconocerlo como nuestro Dios, nuestro Redentor
y nuestro Señor también. Ojalá y podamos en la iglesia, en el repaso de esta lección, llegar a esa conclusión extraordinaria. Pastor Abraham, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Un último comentario, pastor. De Dios es el cielo, la tierra también, la flora, la fauna, la plata, el oro, nuestro cuerpo, nuestro ser, toda nuestra persona es de Dios. Él está esperando a que se lo demos, a que se lo entreguemos. ¿Sí? Sería malo de nosotros al ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y retener nuestra vida, ¿sí? Y no entregarnos a Él. Nos otorga muchas cosas el Señor. Nos da también bienes materiales, ¿por qué no? Y lo que hacemos con esos bienes materiales refleja el tipo de relación que tenemos con Él. ¿Son más importante lo que nos da o el dador? ¿Son más importantes los dones que el dador? ¿Qué actitud tenemos ante nuestro Creador? ¿Qué actitud tenemos ante nuestro Redentor? Ojalá que vayamos ante Él y dobleguemos nuestra voluntad, dobleguemos todo nuestro ser ante Él, que es nuestro Creador y nuestro Redentor. Amén, amén. Querido oyente, querido seguidor, muchachos que nos pueden estar siguiendo en las redes, no podemos servir a Dios y al dinero. O es Dios o es el dinero. Lo que sí Dios nos insta es a usar el dinero para adorar a Dios. Usar nuestros recursos para ensalzar su nombre. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás concentrado y distraído y has caído en las redes de Satanás y te has apartado de la elección sabia que es la adoración a Dios? Recuerda la cruz, recuerda el carácter de Cristo Jesús y eso te va a ayudar. Recuerda que adorar a Dios no es solo ir una vez a la semana a la iglesia, sino es tu diario vivir y el uso de los dones que Dios te ha dado, que todo ello contribuya a adorar a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.